Lo que vamos a hablar el día de hoy es el retorno de los demonios. Porque los demonios, el Señor los reprenda, no van a dejar al hombre y a la mujer en paz. Van a regresar por lo que antes era suyo. Por eso Cristo dijo, cuando el espíritu inmundo, el neumacatartos, dice el griego, neumacatartos. O sea, el espíritu, neuma quiere decir en griego, neuma quiere decir espíritu. Y acatartos quiere decir sucio o inmundo o inmoral. Dice, cuando el espíritu inmundo, acatartos, sale, o sea, es expulsado. Esa palabra sale está haciendo referencia a que fue liberado. Aquí hubo una liberación demoníaca de un hombre. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando es expulsado. Y luego Cristo nota un detalle impresionante. Dice, anda por lugares secos. En serio se los digo que eso es para anotarlo en las profundidades de nuestra alma. Porque el que no conoce a su enemigo no podrá derrotarlo. Otra vez, el que no conoce cómo opera su enemigo no puede derrotarlo. Porque desconoce por completo las artimañas de Satanás, cómo ataca, cómo se mueve, cómo opera, dónde anda, dónde está. Si no sabes eso a la luz de la Biblia, tú no sabes lo que es tener una victoria sobre los demonios. Alaba a Cristo que Él viene pronto. El que conoce a su enemigo sabe por dónde llegarle, cómo derrotarlo o por lo menos dónde golpearlo. Todo boxeador, antes de subirse al escenario, al ring, a pelear con su contraparte, con su rival, primero analiza a su rival. Analiza el peso, ¿verdad? De esa persona, la altura, la medida de brazos, ¿verdad? Porque no es la misma un brazo corto a uno largo. Lógicamente el largo te va a conectar primero. O sea, un boxeador que es inteligente primero analiza con su equipo cómo es su enemigo. Lo mismo sucede en el fútbol, lo mismo en el básquetbol. Y en el cristianismo, ¿qué? El cristiano no lee ni la Biblia. Y cuando la lee, ¿verdad? Dios es amor. Sí, bendito sea para siempre su amor y su bondad, que son insondables. Pero todo lo que se sabe es Juan 3:16. No, hay que profundizar. Cuando la Biblia te describe a tu enemigo, si te dices como león rugiente, pues ve y busca las características de un león. Como león rugiente tienes que ver las características y cómo opera, ¿verdad? En esa área. Si la Biblia le llama Hasatán o Satán, el adversario, analiza ese término. No vaya a ser que te vaya a engañar. O diabolos, como dice el griego, diabolos para diablo. Tienes que ver el padre de mentira. Todos esos títulos tienes que conocerlos. Porque si no los conoces, nunca sabrás lo que es tener una victoria sobre los demonios y Satanás. El Señor los reprenda. Entonces, Cristo ha dicho, cuando el Espíritu sale aquí, está operando una liberación demoníaca. Vean ustedes qué impresionante lo que Jesús dice. Cuando el espíritu sale, el espíritu inmundo, el neumacatartos. Miren, más les voy a leer el griego tal como está en ese texto. Dice Cristo así. Cristo habló griego aquí. Dice, jotanto neumatoa catartos exelte apoto antropon. Mira, cuando el espíritu inmundo aquí, espíritu, neuma, catartos, inmundo, ¿verdad? Sucio, son espíritus de suciedad, son espíritus que son inmorales, son espíritus que entran a tu cuerpo, que lo poseen, que tienen una orden de poseer el cuerpo humano, que tienen pasos estratégicos que tienen que dar antes de meterse en un cuerpo de una persona, ¿verdad? Primero lo empiezan a atar, como una araña. Cuando cae un insecto en la telaraña, la araña sale y primero, ¿verdad? Lo analiza, está observando qué tipo de insecto es, si le va a costar este trabajo, etcétera. Yo no sé ustedes si son tan curiosos como yo, pero a mí me encantaba ver la actividad de las arañas, cómo ellas comenzaban a darle vuelta y le dan primero vuelta al insecto, lo están rodeando, etcétera, y el insecto entre más se mueve, más se está atando. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Y más se está atando hasta el grado que ya no puede mover sus patitas.
ya no puede mover sus extremidades, y cuando la araña ve que ya está demasiado atado en su telaraña, comienza rotativamente, ¿verdad?, a hilarlo, hasta que lo hace como un spicy chicken burrito. Y una vez, ¿verdad?, que lo hace como un spicy chicken burrito y le conecta exactamente en la cabeza, dependiendo la criatura que ha atrapado, la conecta y empieza a succionar toda su sangre hasta que lo seca por completo. Siempre en la operación demoníaca hay pasos que dan los demonios. No lo luego poseen a alguien, lo llevan poco a poco, te inmundizan primero, te pervierten primero te ensucian. Primero van a tu mente, empiezan a atacar tu corazón y tu mente. A ellos no les interesa en ese momento el cuerpo, lo que les interesa es el centro de la actividad de las operaciones de un ser humano. ¿Cuál es eso? La mente y el corazón. Bendita la gloria de Dios. Porque de esa manera te va atrapando hasta que quedas atado y atada. Y el otro paso, el tercer paso es poseerte. Y es cuando ya eres totalmente propiedad de los demonios. Bendita la gloria de Cristo. Gracias sean dadas a Dios por el Espíritu Santo sobre nosotros. Propiedad exclusiva de Dios Padre. Bendito sea el Señor. Bien, miren, vamos por partes. Aquí entonces las palabras indican impureza, inmoralidad. Cristo está hablando de un poseso que estaba completamente invadido de inmoralidad. Estaba sucio, porque los demonios habitan en la suciedad, en la inmundicia. Les encantan las tinieblas, no quieren saber nada con la luz. Y por supuesto, estas criaturas nos odian con todo su ser. Y su única misión es atacarnos hasta que nos derroten. Pero gracias sean dadas a Dios por la palabra, por la potencia de la palabra de Dios que tenemos. Miren, voy a abrir un paréntesis rápidamente. Yo fui siempre una persona que yo tentaba a Satanás. O sea, yo lo retaba. Yo era una persona, fíjense bien, yo no estando en Cristo, yo retaba a Satanás. Y les conté una vez un testimonio rápido en el que me fui a un cementerio a las 12 de la noche, a medianoche. A mí no me gustaba llevar a nadie, a mí nunca me gustaron las multitudes para hacer show o gritadera. Yo me fui solo, estaba muy muchacho, me fui solo a un cementerio abandonado, ya estaba clausurado el cementerio a las 12 de la noche y me postré a las 12 de la noche en medio de las tumbas. Y en medio de las tumbas yo grité esto: Señor, perdóname y cúbreme en este momento con tu poder y tu gloria. Pero yo grité en ese momento yo grité: Satanás, te adoro Satanás, manifiéstate que te quiero conocer, te quiero ver. Así le estaba gritando a las 12 de la noche. Y de repente en ese momento algo de la nada empezó a hacerse como un remolino, pero fuerte en medio de las tumbas. Y patitas, ¿para qué las quiero, Dios mío? Que me levanto y salgo corriendo. Y llegué a mi casa todo arañado, porque atravesé entre mezquites, entre espinas, y llegué a mi casa todo arañado. Y llegué espantado, porque yo sentía que algo me iba persiguiendo. Sentí una presencia mala y sabía que en ese remolino estaba a punto de manifestarse algo demoníaco. Bendita la gloria de Dios. Por eso dije antes: cúbreme, Señor, antes de que diga esas palabras, porque las palabras tienen mucho poder. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Pero en el año 1996 conocí lo que es realmente una manifestación demoníaca. En 1996 yo me encontraba en una casa de unos católicos muy devotos. Ahí me quedé, ¿verdad? Ya era de madrugada, terminamos de jugar a la baraja, terminamos allí de hacer nuestros business, nuestros negocios, y cada quien, ¿verdad?, se fue a su cuarto. Yo me alejé a un cuarto también donde me hospedaron, y todo lo que recuerdo es que tenía una ventana hacia la cabecera. Y recuerdo que había luna llena y el brillo de la luna entraba por esa ventana. Pero entonces estaba oscuro el cuarto y a un lado yo tenía una silla, recuerdo bien, y un ropero viejo, un guardarropa de esos viejos antiguos, de esos que cargan las abuelitas, bendita la gloria de Dios. Entonces me acosté en ese catrecito y ahí estaba nada más meditando, pensando, ya que pasara el tiempo para que me cayera el sueño y durmiera.
y en lo que menos esperé, de repente a mi lado vi una figura que estaba sentada en esa silla. Era una figura, bueno, entre la oscuridad, pues obviamente la miraba medio oscura. Y esa figura, la miré que estaba fumando. Sí, que estaba fumando, pero no me daba la cara, sino que estaba de perfil. Entonces yo pensé que era el señor de la casa. Y me levanté y como él se llamaba Lalo, ¿verdad? Me senté a la orilla de la camita y lo toqué y le dije: don Lalo, váyase a dormir ya es tarde. Así le dije. Y de repente, cuando yo puse mi mano y lo alcancé a palpar a esa cosa, en cuanto puse mi mano, inmediatamente aquello fue un poder tremendo que salió de esa criatura, porque inmediatamente me ató y no pude, quería gritar, no podía, no me salía la voz, y me fui derecho y caí endurecido hasta con los pies así temblando, las piernas, las manos, todos los nervios, todo el sistema se me empezó a congelar. Las cuerdas vocales no me daban, quería gritar, no podía, y de repente la criatura se levanta y esa cosa era tan enorme, pero tan enorme, y la criatura llegó y se me posó así encima y yo estaba así y me acordé cuando tenía esa criatura aquí encima: Satanás, el Señor te reprenda. Cuando yo estaba diciendo eso, mis manos se liberaron y aquella cosa se deshizo. Bendita la gloria de Dios. Ahí yo comprendí que el mundo espiritual era real, y es más real de lo que pensamos, y más cuando tú invocas a los demonios, porque yo era un invocador de espíritus. Entonces, aquel que juega con los demonios, con demonios se va a encontrar, ¿verdad? El que se junta con lobos aprende y el que se junta con cuervos aprende a sacar los ojos. Bendita la gloria de Cristo. Entonces, eso que me aconteció, ¿saben por qué Dios lo permitió? Porque Dios estaba diciendo en su trono soberano, estaba diciendo: eso es lo que quieres, Israel, pues ahí te va una bestia, vamos a ver si es cierto. Hermanos, quiero decirles lo siguiente: después de esa actividad demoníaca que tuve, después de ese momento, yo dije: hasta aquí llegué en el mundo. O sea, yo no tuve otra forma de acercarme a los caminos de Dios. Tuve en ese momento que decidir: o es Satanás o es el Todopoderoso, o es la luz o son las tinieblas. Bendita la gloria de Cristo. El mundo, cierro paréntesis, el mundo espiritual es real. Y Cristo dice que cuando los demonios salen de una persona, quizá la mayoría de los que estamos aquí no estaban poseídos por demonios, o quizá uno que otro sí estuvo poseído por un demonio. No creas, ¿verdad, mi hermano, mi hermana, que los espíritus están muy tranquilos. No creas que ellos están ahorita descansando y diciendo: oye, ¿te acuerdas cómo poseímos a aquel? No, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas lo que le hacíamos? Sí me acuerdo. Ah, qué tiempos. No. Ellos están buscando la forma de regresar. El demonio que antes te atacaba, que te ataba, que te influía en la perversidad, etcétera, va a regresar, pero no va a regresar solo. Va a regresar, dice Cristo, con otros 7 espíritus. Por eso dice los 8 espíritus inmundos. Con todo respeto a las personas, se equivocan cuando dicen que son 7. No son 7, son 8. Mire, el espíritu que sale del hombre, el espíritu que sale del hombre va y trae otros 7, más él son 8. ¿Verdad? Y es más, y si añades el espíritu humano, que no es parte de los espíritus inmundos, por supuesto, pero es otro espíritu que posee voluntad, inteligencia, conocimiento, ¿verdad? Propósitos, etcétera, designios, etcétera. El espíritu humano, añádelo a esos 8, pues ya son 9. Son 9 cuates que están tratando de controlar la voluntad y a ver quién es el dueño de ese cuerpo. Alaba al Señor que Él viene pronto. Bendita sea la gloria de Cristo. Pero no van a regresar solos los ataques van a aumentar. Después de una liberación demoníaca, lo mejor que debe hacer una persona, pero esto es urgente, mira, esto es urgente, esto es de tronar dedos.
Lo inmediatamente que hace una persona es no solamente ser liberada, sino transformada por el poder de Dios. Porque mucha gente es liberada, pero no transformada. Hay gente que nada más llega a la iglesia o se acerca a Cristo por el milagro, pero no por el Señor de los milagros. Bendito sea el Señor. Hay quienes siguen a Jesús solamente por los panecillos y los pececillos, nada más quieren el milagro. Ya Dios los sanó, ¿verdad? Ya Dios operó, ya Dios obró, ya esto y al otro, ya ni se acercan a la iglesia y ya ni se acercan a Cristo. ¿Sí o no? Cayeron las Torres Gemelas y ¿qué hizo la gente? Llenaba las iglesias. Miren, voy a decir esto con mucho respeto, pero pues también con autoridad ministerial, pero lo hice con mucho respeto. Este muchacho, pobrecito muchacho, el que le dieron el balazo aquí, el americano, Charlie, ¿qué? ¿Cómo se llama? Charlie. Él, ok, pobrecito muchacho, ¿verdad? Qué pena, qué tristeza, ¿verdad? Que la gente, nada más por ideología, tanto es el coraje, el odio a las personas que le hayan hecho eso al pobre muchacho. Y lo que voy a decir no tiene nada que ver con él, sino las consecuencias de. O sea, curiosamente, nada más le pasó eso al muchacho y las iglesias estaban llenas, se llenaban los estadios. Y yo le dije a mi esposa, me gustaría que toda esa gente que está ahorita ahí metida en las iglesias por la muerte de este muchacho, me gustaría que sigan allá adentro. No, se salen, se apartan. Entonces eso, ¿verdad? Ese es un falso cristianismo. Esa es una falsa profesión de la fe cristiana. Esas iglesias se volvieron a vaciar y toda esa gente se fue. No, necesitamos una transformación verdadera. Porque si no, los demonios regresan y operan a su placer. Alaba a Cristo que Él viene pronto. La transformación, si no se ejecuta en una persona recién liberada, está expuesta a ser poseída no por un ente, sino por 7 más. O sea, 7 más él, 8 demonios que lo van a poseer. Y dice Cristo, y el postrer estado será peor que el primero. Estas palabras dice Cristo que cuando el espíritu inmundo sale, dice, anda por lugares secos. Cualquiera, señores y señoras, podemos leer esas frases de manera rápida sin detenernos en lo que pueden llegar a implicar. Las posibilidades, las especulaciones o el misterio que hay detrás de eso. ¿Por qué andan los demonios por lugares secos? A los demonios les encanta andar en los cementerios, ¿verdad? Entre la oscuridad, entre los callejones, en los bosques, donde están los encantos, el ocultismo, el espiritismo, las actividades. A los demonios les encanta todo eso, pero hay un lugar que yo noto en las escrituras a lo que los demonios temen acercarse, y es a lugares donde hay agua. ¿Por qué estas criaturas, dice Cristo, y andan en lugares secos, donde no hay agua? No quieren saber nada los demonios con el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene poder. No vaya a irse, ¿verdad? Ya a hacer lo que dijo doña Panchita. Ir, agarra un vaso con agua, ¿verdad? Hazle así, mete un huevo y ahí estás, ya eres sano. Y si sale la cara, ¿verdad? De aquel, ese te está haciendo el mal. No porque el agua tenga un poder. No se alejan del agua porque tenga un poder. Ni tampoco, ¿verdad? Con todo mi amor, ¿verdad? Y respeto a cualquier compañero, a otros teólogos, yo con todo respeto, tampoco es lo que los teólogos muchas veces imaginan, de que como el agua simboliza la gracia o simboliza al Espíritu Santo. Vean la palabra simboliza, o sea, representa. Por eso los demonios no se acercan al agua. No, aquí estamos hablando de agua literal, no de simbolismos. ¿Por qué los espíritus andan en lugares secos donde no hay agua? Posiblemente aquí se encuentre el misterio del trauma que sufrieron los demonios con el diluvio de Noé. Alaba a Cristo. Quedaron traumados por la omnipotencia de Dios cuando les envió el diluvio. Y si, como dicen algunos teólogos, como especulan algunos, el origen de los demonios se encuentra en Génesis 6, si es ahí el origen de los demonios que estaban metidos en los cuerpos de los gigantes del Génesis, y cuando llegó el diluvio,
lo primero que se llevaron tatuado, retratado en la conciencia los demonios dentro de esos cuerpos de gigantes fue el impacto de las aguas. Eso fue lo que los impactó y los hizo perder el cuerpo de gigante. El cuerpo de los monstruosos gigantes fue arrastrado por las aguas del diluvio y la energía espiritual etérica salió, que son los demonios, como dicen algunos teólogos. Y esa quizás sea la razón por la cual el agua les recuerde a los demonios su más grande trauma, porque perdieron cuerpos. Y también ahí quizá la razón sea por la cual ellos buscan cuerpos de sangre caliente para meterse. Y si no hay, ¿verdad? Pues le entran al puerquito, o al gatito, o al perrito. Alaba al Señor. Es posible que por eso ellos, cuando salen de los posesos, van por lugares secos, porque el agua les recuerda el trauma que les causó el Omnipotente. Bendita la gloria de Cristo. En la Biblia vemos a los demonios que disfrutan ver la muerte de las personas por ahogamiento. Sí, por ahogamiento. Miren, los voy a llevar rápidamente solamente a un texto de referencia. ¿Qué quiero decir con eso? Que no me voy a detener en ese texto para explicarlo porque estoy en otro texto. Amén. Es un texto de referencia y quiero que abran Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9, diga amén. Capítulo 20, vean cómo un demonio, por el coraje, el odio que le tiene y el miedo al agua, hace uso de ese elemento para tratar de ahogar a un niño. Bueno, que ya era un joven para esta edad. Dice, y se lo trajeron. Verso 20, Marcos 9, 20. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, porque esto hace la presencia de Cristo, hace estremecer a los demonios. Dice, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde. Mira nada más, cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Desde niño lo había poseído este demonio. Y dice el padre, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Se fijan? Como ellos, si la especulación es cierta, si la especulación de los teólogos es cierta en cuanto al origen de los demonios, entonces, y que fueron impactados por masas de agua y perdieron sus cuerpos, si es que tenían uno, alaba a Cristo. Si esto es cierto, entonces aquí estamos viendo el efecto que quiere producir este demonio con un niño, hacerlo perder también su cuerpo con el mismo procedimiento. ¿Cómo? Ahogándolo. Entonces anda por lugares áridos o a lugares secos. Puede indicar su terror y temor o su trauma que les dejó el Todopoderoso y les volvió a causar otro trauma más tremendo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Porque dice que exhibió a los principados y a las potestades públicamente, los exhibió como unos derrotados. Bendito sea el Señor. Imagínense ahorita el trauma que traen. Aún así ejercen cierto poder. Y nosotros como cristianos debemos tener cuidado y estar alerta. Bien. Cristo dice, sale del hombre este espíritu inmundo, este neuma catartos, sale, se va y luego va por otros 7, regresan y encuentran la casa, ¿cómo? Vacía. Sí, hermana, la encuentran limpia, adornada, etcétera, pero ahí está la palabra, vacía. Fíjate, con eso te das cuenta que ese poseso fue liberado, mas no transformado. ¿Y qué quiero decir con transformado? Convertido, pues, nacer de nuevo en Cristo, arrepentirse de sus obras malvadas, arrodillarse en la presencia del Todopoderoso y decir, aquí está mi alma, a partir de hoy te sirvo. No quiero, ya limpiaste mi casa, ya mi casa quedó limpia, se fue esa suciedad de mi vida, se fue esa inmundicia de mi vida, pero no quiero que mi casa quede vacía. Quiero la llenura de tu Espíritu Santo, porque escuchen lo que les voy a decir.
una mente vacía, una mente desocupada, un alma desocupada es una presa de Satanás. Si hay, amén, si hay, escuchen, un vacío en nuestro corazón, necesitamos llenarlo de la presencia de Dios inmediatamente. Porque si hay un vacío, ese vacío lo tiene que llenar algo o alguien. Y si no es el Espíritu Santo, bendito sea por toda la eternidad. Y si no es el Espíritu Santo, algo o alguien más va a llenar ese vacío en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Tu mente y mi mente deben de estar saturados de la palabra, desbordando, como decía David, mi copa rebosa. Bendita la gloria de Dios. Como dicen aquellas vírgenes, ¿verdad? Que eran prudentes. Dice, traían aceite hasta de sobra. Pero las otras traían sus vasijas vacías, sin aceite. Por eso dice, volvieron, la vieron vacía y dijeron, de aquí somos y de aquí nadie nos saca. Y el postrer estado de ese exposeso, que ahora es 8 veces más poseso, viene a ser peor que el primero. Si antes, ¿verdad?, y coqueteabas con el mundo, vuelve aquella fiera por ti con otros 8 y le vas a dar rienda suelta a la carne, pero a todo lo que da. Bendita la gloria de Dios. Yo ya conocí, ¿verdad?, cristianos bien metidos, estaban metidos y todo. Pero en los descuidos, en los vacíos del alma, ahí llega la serpiente devoradora. Ahí llega la serpiente del Génesis a morderte. Alaba a Cristo que viene pronto. Y se empieza con poquito a poquito. Porque si algo ama Satanás, es verte morir no de golpe, sino lentamente. Por eso a Job lo atacó de esa manera, lentamente. Primero dijo, el golpe es a la economía. Y le afectó toda la economía en un solo día. Luego dijo, ahora, ¿verdad?, es a la familia. Le mató a sus 10 hijos, alaba a Cristo. Y diga, este hombre no se quebranta. Le mató a sus 10 hijos. Ahora su esposa, vámonos. Y poco a poco lo llevó. Y ahora una sarna maligna. Ahora vamos contra su salud. Economía, familia, su matrimonio y su salud. Hasta que aquel hombre pegó un grito en medio de la soledad y de la oscuridad y dijo estas palabras: Jehová dio y Jehová quitó. Si el texto se hubiera quedado ahí, solamente hubiéramos dicho, wow, qué tremendas palabras. No, pero dice, sea bendito, Baruch atah Adonai. Sea bendito el nombre del Señor. Bendijo a Dios a pesar de todo. Ahora, no pudo con él el enemigo, ni creo que podrá con muchos de los que estamos aquí. Pero hay quienes pueden dejar un vacío en el corazón. Procura llenarlo con la presencia de Dios. Pero es urgente, hermano. Es urgente, hermana. Llenarnos con la presencia de Dios. La realidad de los ataques demoníacos entran así. Los demonios ejercen muchas veces este tipo de poderes, energéticamente hablando, en el mundo espiritual. Opresión, o sea, una influencia externa. Te pueden causar desánimo, te pueden causar temor, te pueden causar confusión. El desánimo es algo que ellos usan del estado de ánimo de una persona. Cuando entra en una especie de opresión, esa persona ya está siendo atacada por el enemigo. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Y yo me he percatado que en la iglesia existen personas que por uno no decirles, no faltarles al respeto ni nada, solo orar por ellos, no son felices. Alaba al Señor que Él viene pronto. No son felices, no disfrutan su día, no se levantan, ¿verdad? No digo que con una sonrisa, no, con una felicidad provocada por el Espíritu Santo. No son felices, viven amargadas o amargados. Se levantan, ¿verdad? Y por el querer quizá controlar a otros. O sea, pierdes tu tiempo queriendo controlar a otro.
O sea, intentas buscar controlar hasta tu pareja, a tus hijos. Y estás ahí, ¿verdad?, queriendo controlar. Y te frustras y te amargas. Y vives así con esa amargura porque no hacen lo que tú quieres que hagan. Alaba a Cristo. Y van a pasar los años y va a pasar la vida y te vas a amargar el resto de tu vida. ¿Qué está pasando ahí? Un demonio está atacando en el mundo espiritual. Ay, bendito sea el Señor. Queriendo controlar mi hijo ya tiene 21 años. ¿Ustedes creen que yo soy culpable de sus decisiones? ¿Creen que el pastor Montaño es culpable de las decisiones de mi hijo? No, señores. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Los pecados del hijo no se le contarán al padre, ni los del padre al hijo. Cada uno pagará según sus obras. Yo a mi hijo le enseñé el evangelio desde niño. Le enseñé Biblia, le enseñé doctrina. Ese chamaco, así como lo ven, conoce bastantes cosas. Hasta teología le enseñé al chamaco. O sea, son inteligentes nuestros hijos. Pero yo ya le enseñé el evangelio. Cualquiera sea su decisión, yo no tengo que controlarlo. Ahí está el Todopoderoso sentado en su trono. Él dará cuentas un día a Dios. Ahí está con el Todopoderoso. Yo ya me encargué de hablarle. Con la que estoy trabajando es con mi hija. Todavía necesita tiempo. Alaba al Señor. Sí, pero no me tengo que frustrar. No me tengo que amargar. A fuerzas haz lo que te digo. A fuerzas. Ay, mira que no me hace caso. Y así andan todo el día. No. Ellos también son personas. También tienen libre albedrío. Son otros individuos, son otras almas, son otras personalidades, otras inteligencias, otras voluntades, otros propósitos. Hay que orar por ellos, pedirle a Dios: Dios, te pido que mi hijo, mi hija no abusen de libre albedrío. Los pongo en tus manos y créeme que el Creador va a obrar por ti. Pero amargarse o presionarse, ahí van a usar los demonios esa área para amargarte la vida y robarte la felicidad que Dios ha puesto en ti. Como decía Gigi Ávila, sonría que Cristo le ama. ¿Se acuerdan que decía así? Sonría. Porque tiene razón, la opresión es una forma, el desánimo, el temor. Hay gente, ¿verdad?, que no puede dormir, le da miedo, tiene temores, no puede estar en la oscuridad. Apagan la luz y tiene un temor tremendo. Cuidado, porque los demonios pueden estar obrando. Alaba a Cristo que viene pronto. Fuerte el aplauso en la gloria del Señor. Otra de las influencias internas, porque el desánimo, el temor, la confusión es algo externo, es algo que viene desde la opresión, pero algo interno donde influyen los demonios es con las mentiras en las personas. Hay unos pinochones que, Dios mío, digo, Dios todopoderoso, este Pinocho, ¿de dónde salió? Yo sé que ustedes se han topado con pinochones, ¿sí o no? Bendito sea el Señor. Entonces, obran en la mentira, en los pensamientos de destrucción. Hay gente que tiene pensamientos de hacerse daño. Eso no viene de Dios. Esa ya es una operación demoníaca. Ya es el demonio regresando de donde antes estaba y te traía en el mundo. Ya regresó y quiere que te dañes. Cuando la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y tu alma le pertenece a Dios. Bendito sea el Señor. Pero ¿cuál es el fin? Llevarte, ¿verdad?, a desvivirte, para no usar la otra palabra, porque pues el mundo es muy sensible ya hoy en día. Para que te desvivas, ese es el fin, llevarte hacia allá. Bendito sea el Señor. Y la otra es ya la posesión o el control total del cuerpo y hasta de las voces de las personas. Lo que les quiero decir, estimados y estimadas hermanas, es que nosotros tenemos que ser llenos en esos vacíos que tenemos. ¿Y cómo somos llenos con el Espíritu Santo? Miren, el Espíritu Santo de Dios no es un modo de manifestación de Dios. El Espíritu Santo de Dios no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es un algo. El Espíritu Santo es un alguien. Es alguien personal.
Es un ser personal, activo, dinámico, que habla, que oye, que se mueve, que intercede, que discierne, que te entiende, que intercede por ti. Está activa la persona del Espíritu Santo. Llenarse con el Espíritu Santo es que tu vida sea completamente habitada por Él. Por eso la Biblia dice, somos templo del Espíritu Santo. Todo nuestro ser sea lleno con el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si somos llenos con el Espíritu Santo, tenemos autoridad sobre el mundo demoníaco. Porque la iglesia está revestida de esa gloria. Dice que estamos revestidos de Cristo y que tenemos autoridad sobre serpientes y escorpiones y que podemos pisar sobre el león y el cachorro de león, sobre el áspid pisarás, dice la Escritura. Tenemos autoridad y dominio no porque nosotros seamos algo, sino porque Él nos hizo alguien en su reino. Y que nos hizo hijos adoptivos, hijas adoptivas, hijas que llegaron a ser princesas en el reino, hijos que llegaron a ser príncipes del reino de Dios. ¿De qué reino habla? Pues del reino de los cielos que ya está aquí con nosotros, que comenzó desde Cristo y el reino sigue activo, sigue obrando hasta que llega la consumación con la segunda venida del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero la autoridad está en la iglesia. Dios nos ha equipado con la potencia de la palabra de Dios para derrotar toda hueste de maldad. Las grandes batallas a nivel político fueron vencidas por la oración, como lo hizo el profeta Daniel en un reino perverso como en Babilonia. Oró a Dios, oraba 3 veces al día, pedía, se trabó la guerra espiritual y él seguía orando, ayunando, indagando en los profetas como en Jeremías. A Daniel le gustaba mucho leer el profeta Jeremías y lo leía y profundizaba. Y el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. ¿Cómo se gana la victoria? En oración. El Espíritu Santo debe estar sobre nosotros porque ¿saben qué? De esa manera tenemos discernimiento de espíritus. También el don de discernimiento opera cuando hay una falsa enseñanza, un falso predicador, o también opera cuando una persona está siendo influenciada por algún espíritu malvado. Alaba al Señor, que Él viene pronto. Por último, el Espíritu Santo deposita en nosotros su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios 6:17 llama a la palabra la espada del Espíritu. ¿Sí se fijan? Entonces, con la pura operación de la Biblia, de la palabra de Dios, se destruyen fortalezas. Solamente con eso. No, ¿verdad? Se trata de que mis gritos como Israel Montaño y yo declaro, y yo declaro. No se trata de mis gritos, sino de lo que está aquí escrito. Eso se sobrepone. Cuando yo abro la Escritura y hablo sobre la Escritura, ya el Espíritu Santo está obrando en la gente. ¿Se fijan? Cuando usted abre la palabra, cuando usted abre la Escritura y la aplica y la proyecta, es la espada del Espíritu que va cortando toda maldad y todo lo que se mueve en el nombre de Jesús. Concluyo diciendo lo siguiente, amados y amadas del Señor. Somos templo del Espíritu Santo. Yo soy un fiel creyente que un cristiano, escuchen, un cristiano convertido, atentos, un cristiano convertido que esté lleno del Espíritu Santo, que ha sido derramada la gracia de Cristo sobre él, que la sangre de Cristo lo ha limpiado, lo ha correcto, es imposible que sea poseído.